la Comisión de Fiscalización. Vamos a hablar de este tema, justamente de Juan Silva, exministro prófugo, pues estaría en Venezuela, de acuerdo a un reportaje de Hildebrand en sus 13. El abogado estuvo muy temprano en RPP Noticias y desmintió esta información, pero con los detalles vamos a analizarlas con Américo Zambrano, periodista de Hildebrand en sus 13. Américo, ¿cómo estás? Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? A ver, Américo, por favor, coméntanos esta cronología que haces un poco para que los televidentes y los oyentes también de RPP Noticias puedan entender cuál ha sido la magnitud de lo que ha ocurrido con Juan Silva. Pero lo que nosotros hemos publicado es una información que está siendo manejada tanto por el equipo especial de la Fiscalía, que es liderado por la doctora Melita Barreto, como por el grupo especial de la policía, que desde que empezaron a trabajar comenzaron a analizar una serie de pistas e indicios para ubicar y capturar no solo al señor Silva, sino a también el sobrino del presidente, el señor Fray Vázquez Castillo. Es en ese contexto que la policía recibió la versión de un informante que les dijo que el señor Juan Silva estuvo escondido luego de que se le dictara una orden de arresto preliminar en un departamento de Jesús María. La policía fue a corroborar la información y en efecto descubrió en las cámaras de seguridad que Silva estuvo en este inmueble durante los primeros días de junio, posterior a al dictamen de arresto que se le había dado. E incluso, Américo, perdona que te corte, solo me pareció interesante el detalle que mencionas en el artículo. Un día antes, él se comunica con quien estaba asignada a su cuidado, a su guardia de seguridad. Sí, él se comunica con él tenía dos guardias de seguridad, y se comunica con una de ellas por WhatsApp y le dice el 3 de junio, si no me equivoco, le dice, bueno, ya le da a entender como que no es necesario que lo vayan a buscar y que ya le iba a avisar en qué momento se iba a desplazar para contar con el servicio de protección que tenía. Fue la última vez que supieron de él, porque a partir del 4 de junio, cuando el Poder Judicial, la Corte Suprema, le dicta arresto preliminar, ya desapareció, ¿no? Entonces, la información que la Fiscalía y la Policía han recibido y cotejado es que él se escondió inicialmente en un inmueble de Jesús María. En efecto, han obtenido las grabaciones de las cámaras de seguridad y aparece ahí el exministro Silva con dos personas que no han sido identificadas. Están en proceso de identificación en estos momentos. Y Américo, tenemos que irnos rápidamente a escuchar a los anunciantes, pero te dejo la pregunta hecha. ¿Qué hace sospechar, según tus fuentes, tanto del Ministerio Público como de la policía, qué hace sospechar que Juan Silva estaría ya fuera del país y específicamente en Venezuela? Pero por favor me contesta. 12:18 de la tarde, estamos conversando con el periodista Américo Zambrano, periodista de la revista Hildebrand en sus 13, que hoy en su portada señala lo siguiente, que Juan Silva, el exministro de Transportes y Comunicaciones, prófugo de la justicia ya hace varios meses, en realidad no se encontraría más en territorio peruano, sino que estaría en Venezuela, esto según fuentes del Ministerio Público y de la policía. Yo te dejaba hecha la pregunta, Américo, ¿cuál es, es la información que se tiene de por qué Juan Silva habría ido a este país? ¿Cómo así hay esta sospecha tan fuerte? Para empezar, esa es una información que le ha dado un colaborador, un informante de la policía, y que en estos momentos está siendo corroborada tanto por la Fiscalía como por el equipo especial, ¿no? Yo no tengo los detalles exactos de la declaración. Entiendo que por la información que nosotros hemos recogido, que el informante ha dicho muy claramente que luego de haberse escondido en el departamento de Jesús María, el exministro ha ido cambiando de inmuebles hasta que finalmente habría fugado, de acuerdo a esta versión que está por corroborar, hacia Venezuela. Pero a ellos se suman otros indicios, ¿no? La policía, desde que el señor Silva pasó a la clandestinidad, ha intervenido o allanado una serie de inmuebles sin haberlo encontrado, ¿no? Allanó un inmueble en Ventanilla, otro en Ancón, ha seguido a los familiares, encontraron su pasaporte, encontraron sus prendas de vestir, intervinieron en una casa en el norte del país y nada, el señor Juan Silva está absolutamente desaparecido. Y eso llama mucho a la sospecha, porque quienes lo buscan, o los que lo buscan, son policías especializados. Hablamos de, por ejemplo, de una unidad
muy especializada, que es el Grupo Orión de la Dirección Antidrogas, que tiene agentes que se dedican a hacer trabajos encubiertos y trabajos de inteligencia en coordinación con la DEA, la Policía Antidrogas norteamericana, y que tienen todos los equipos y el personal para hacer este tipo de seguimientos, y entonces no hay rastros del ministro. Entonces, estos indicios sumados a la información precisa que da un informante le da al Ministerio Público y a la policía pistas para seguir, que ya estén siendo en estos momentos verificadas. Ahora, yo entiendo también, perdón que los interrumpa, pero entiendo también que el Ministerio Público tiene una información de una transferencia de $30,000 a un ciudadano extranjero que habría sido realizado por por allegados del exministro Juan Silva. Yo le hice esta pregunta al abogado Alfredo Yalán, y el abogado Yalán me dijo que en efecto el señor Silva, su cliente, a través de otra persona, le había pedido que haga una transferencia de $30,000 a un ciudadano extranjero, y que incluso el doctor Yalán no pudo hacer esta transferencia, dice él. Y me dijo que él sospechaba, y hablamos hace unas semanas, que él sospechaba que el ex ministro estaba fuera del país. Entonces, me resulta muy, digamos... ¿El mismo abogado sospechaba? Sí, es lo que me dijo, que él sospechaba que estaba fuera, ¿no? Yo tomo con pinzas lo que dice el abogado Yalán, porque primero es su trabajo decir que el señor Silva está en el Perú, no va a decir sí, mi cliente se fugó. Y por otro lado, el señor Alfredo Yalán lleva semanas paseando a los medios de comunicación y a la Fiscalía con el cuento de que su cliente se va a entregar a la justicia y que va a colaborar. Claro. De hecho, el señor Yalán ha tenido por lo menos una reunión con la fiscal Marita Barrete y con el coronel Colchado para dialogar sobre la posible entrega y colaboración eficaz de su cliente, y, por supuesto, esto ha sido solo un paseo, porque hasta ahora no se ha producido absolutamente nada, ¿no? Américo, ¿y con ayuda de quién habría fugado Juan Silva? Esa es la primera pregunta. ¿Apoyo que viene, digamos, de esferas poderosas del Ejecutivo? ¿Quién estaría, digamos, ayudándolo a fugarse bueno, eso ya se habría concretado de acuerdo al reporte que se ha publicado el día de hoy en Hildebrand, sus 13? Y lo otro es, ¿se está arrastrando las llamadas telefónicas? No te podría decir si se están rastreando las llamadas telefónicas. Yo entiendo que hay seguimientos a una serie de personas del entorno del señor Silva. También se están siguiendo una serie de pistas en Lima, se han hecho videovigilancias en diversos inmuebles, y se está siguiendo, por supuesto, esta pista de Venezuela. No sé, no podría decirlo si el señor Silva, tuvo la ayuda de alguien en caso haya escapado del país, pero llama la atención en todo caso que una persona que está en el programa de recompensas del Ministerio del Interior, en la lista de los más buscados, pueda haber salido del país con tranquilidad, y eso se puede lograr con ayuda y con protección, sin lugar a dudas, ¿no? Y Américo, pero sí me parece que lo dices en el artículo, que el Ministerio Público tiene sospechas de que Juan Silva habría sido ayudado por el gobierno del presidente Pedro Castillo para salir del Perú. Y llama la atención un dato que recordarás clarísimamente, y todos recordaremos: las palabras o este supuesto lapsus que tuvo en su momento el exministro del Interior, Dimitri Senmache, con nuestro compañero Jaime Chincha, donde le dice claramente, bueno, ya no se encuentra dentro del país o algo así. Sí, fue un lapsus. El ministro dijo que se había equivocado, ¿no? Pero llama mucho la atención ese dicho del exministro, que, por cierto, cuando el señor Silva se pasó la clandestinidad y desapareció, el señor Senmache era el ministro del Interior, ¿no? Además, en ese momento, el jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior era un paisano del presidente, un cajamarquino, y el director de la policía también, había sido colocado por el presidente, al igual que el jefe de la Dirección de Inteligencia de la DINI, el señor Latorre. Entonces hablamos de toda una cúpula con lazos cercanos con el Palacio de Gobierno, y no podemos olvidar lo declarado por el señor Bruno Pacheco en colaboración eficaz al Ministerio Público cuando se entrega. El señor Pacheco dijo que un grupo de funcionarios del Palacio de Gobierno, encabezado por el señor Camacho, prácticamente lo sacó de Lima en una camioneta y se lo llevó a Huaral.
Entonces, si el señor Pacheco tuvo ayuda del gobierno para ser sustraído de la justicia, ¿por qué no habría ocurrido lo mismo con el señor Silva? Ahora, lo que dice el abogado también del señor Silva es que él está incluso analizando, porque lo ha mencionado el día de hoy, ¿no? Se podría acoger a una colaboración eficaz un poco para derribar esta hipótesis que se publica el día de hoy en Hildebrand en sus 13. ¿Qué tan creíble es esto? Porque, claro, alguien que escucha esto dice, bueno, ¿para qué se va a jugar si se va a acoger a colaboración eficaz? Sí, con ese cuento el señor Yalán está desde hace un mes aproximadamente. Y con ese cuento también ha ido donde el Ministerio Público y se ha reunido. Yo le he hecho la pregunta directa al señor Yalán sobre qué exactamente, en qué va a colaborar el señor Juan Silva, y el abogado no es claro, habla de un peritaje, que están esperando un peritaje para luego de eso, que su patrocinado se entregue a la justicia, pero ¿qué información va a dar? No llega a ser muy clara. Dice que va a revelar la verdad, pero su cliente sigue escondido. Y además no acepta hasta el día de hoy delito, no acepta ningún delito. Exacto. No acepta ningún delito, está escondido, y yo le he hecho la pregunta directa al señor Yalán sobre si tiene una comunicación permanente con su cliente, y él me dijo que no, y lo hacía a través de terceras personas. Entonces, lo escuché en RPP diciendo que él hoy dijo que tiene sí. una comunicación ¿Cómo es continua esto, con doctor su cliente. Yalán? No, pues yo creo que el señor Yalán es un gran florero, y está con ese cuento desde hace bastantes semanas, y ya la señora Jennifer Paredes está en la cárcel, el alcalde Anguilla está preso, Sí. el señor Bruno Pacheco ya se entregó, sin tanta laraca, por cierto, porque el señor Bruno Pacheco se puso a disposición en silencio, y todos los medios nos enteramos cuando él ya, se había entregado. Y entonces el señor Alfredo Yalán está desde hace semanas él mismo saliendo en la prensa diciendo: mi cliente se va a entregar, estamos a punto de colaborar. Américo, cualquier persona pues no se iría y no pondría en riesgo su pellejo yendo a un lugar donde no estaría protegido, ¿no? Entonces, si esta persona, Juan Silva, se está yendo a Venezuela es porque cree o siente que va a tener cierta protección allá. ¿Qué información se podría manejar allí? ¿Del gobierno de Nicolás Maduro? Sí, bueno, es probable, ¿no? Yo he hecho esa pregunta a los policías que están en la búsqueda y siguiendo todas las pistas, tanto en Perú como pero bueno, para empezar, es muy difícil que la policía pueda tener un grado de colaboración con la policía venezolana, ¿no? Claro. Como ocurrió, por ejemplo, con el caso de Orellana, y lo recuerdo en el artículo. Yo he contado que el grupo que capturó a Orellana en el 2013 en Cali, Colombia, y que es el mismo grupo que ahora está siguiendo la pista del señor Juan Silva, hizo un acuerdo y tuvo una colaboración de la policía colombiana para no solo infiltrar agentes peruanos en el condominio donde vivía la cuñada del señor Orellana, sino que para interceptar los teléfonos. Entonces, ese trabajo coordinado hizo posible la captura del señor Orellana. Yo hace muy poco, antes de esta entrevista, le hice la pregunta nuevamente a uno de los agentes de la policía, y la respuesta fue que Venezuela no va a mover un dedo para ayudar a la policía peruana en caso de que se corrobore que el señor Juan Silva habría fugado al país. Bueno, tremendo. Pues vamos a ver qué pasa entonces. ¿Dónde está Juan Silva? Es la pregunta. Según fuentes, como tú bien señalas, del Ministerio Público y la policía, se encontraría en Venezuela. No sé cuánto se pueda colaborar o cuánto pueda colaborar este equipo especial con el gobierno venezolano, pero han buscado hasta por debajo de las piedras, ¿no? Y no cualquier equipo de la policía, como bien señalaba Américo, es equipo especializado. Es un equipo especializado que justamente dedica su labor a eso. No está. Claro que sí. Sí, recordemos además, ya para finalizar, que en el inicio estuvo un grupo conformado por la DIVIAD, la Dirección contra la Corrupción, y me parece que la DIRCOTE, o no recuerdo qué otro grupo, buscando y levantando, como bien dices, todas las piedras, y lo único que encontraron fue el pasaporte. Muy curioso y sospechoso. Muchísimas gracias, Américo, por esta entrevista. Américo Zambrano, periodista de la revista Hildebrand.